Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a hablar ahora del paciente con disuria y polaquiuria, o sea, paciente con infección urinaria, centrándonos en la evaluación del cuadro y esbozar un tratamiento. Haremos un pequeño repasito de infección urinaria. Recordemos que por definición es el establecimiento y multiplicación de las bacterias en el árbol urinario, desde el meato uretral hasta el riñón. Las vías de infección, recordamos, son una ascendente, ingresando por la uretra, yendo primero hacia la vejiga y eventualmente hacia los riñones, por mucho la más frecuente, y la vía descendente, en la cual el paciente tiene una bacteriemia. Esa bacteriemia desarrolla focos de infección en la zona del árbol urinario y así se desarrolla una infección. La zona uretral, vesical, tiene una serie de factores defensivos que son los que controlan el desarrollo de infecciones urinarias, los cuales, si están alterados, predispone a que un paciente haga una infección. El primero era el flujo. Habíamos hablado del flujo permanente de una orina que va de arriba hacia abajo en forma permanente, que se va llevando las bacterias. Un grupo de defensas locales, el cual hay IgA, hay neutrófilos y defensa local que dificulta de la absorción de la bacteria contra la pared vesical. Todas esas defensas locales dificultan el ingreso de la bacteria en la pared vesical y por lo tanto el desarrollo de la infección. Las características de la orina, el pH y la osmolaridad, el pH bajo, la osmolaridad alta, dificulta el desarrollo de infección. Igual que un grupo de bacterias perivaginales que por presencia impiden que las bacterias más agresivas de la zona perianal vayan hacia adelante, esto fundamentalmente obviamente la mujer, y de esa forma colonicen la parte anterior de la uretra y por lo tanto estén presentes como para que ascender en caso de que se les permita hacerlo. Al mismo tiempo, hay una serie de factores que facilitan la infección, que obviamente en general son alteraciones de los factores defensivos. El primero y más importante es la alteración del flujo. Cualquier elemento que altere el flujo, ya sea, por ejemplo, un agrandamiento prostático, un reflujo vésico-ureteral, las litiasis, o sea, todo lo que altere el libroflujo genera una predisposición importante a producir infecciones. Las alteraciones de las defensas locales, obviamente, un paciente inmunodeprimido, un paciente con disminución de la IgA, pacientes diabéticos, etc., alteran esas defensas locales y predisponen a la infección. Habíamos recordado el sexo femenino tiene dos problemas, tiene primero una uretra muy corta, lo que facilita la llegada de las bacterias a la vejiga, y digamos, esa misma zona uretral es traccionada y muchas veces irritada por las relaciones sexuales, con lo cual la relación facilita la entrada de las bacterias dentro de la vejiga. La sonda vesical es un acúmulo, digamos, de facilitación de la infección, o sea, deja una comunicación directa entre el exterior y el interior, es una alteración del libre flujo importante, la vejiga no se, a través, digamos, de la orina que queda dentro de la sonda, no se vacía con facilidad, etcétera, etcétera, lo cual facilita enormemente la generación de infección. Alteraciones hormonales, relacionadas fundamentalmente con el embarazo, y las causas genéticas, ¿sí? Las causas de caracterización de las defensas locales, fundamentalmente el tipo de defensa o cuando hay algún inconveniente en el mismo, que facilitan, o mejor dicho, en realidad dificultan la defensa de la vejiga.
Eh, el cuadro clínico ya es en infección urinaria baja, la tradicional cistitis, paciente que comienza con disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor en hipogastrio, habitualmente no se acompaña de fiebre o algún otro cuadro, la orina puede ser un poquitito más turbia y el cuadro clínico después vamos a ver la forma de diagnosticar el análisis de orina, hace diagnóstico de infección urinaria baja, o sea, vejiga y zona prostática, y zona uretral. La infección urinaria alta, la pielonefritis, incluye una vena más alta, ya incluye el riñón, con lo cual se le agrega habitualmente al cuadro clínico bajo, o sea, de cistitis, se le agregan fiebre, a veces escalofríos, dolor lumbar, episodios de bacteriemia. Eso sugiere clínicamente un compromiso renal. Y después hay el cuadro clínico de prostatitis, en el cual hay una infección, muchas veces infección urinaria baja, síntomas urinarios de polaquiuria, a veces dificultad miccional, dolor o ardor miccional, a lo cual se le agrega un dolor en el periné bastante característico y eso sugiere un episodio de prostatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el cuadro clínico muchas veces es extremadamente característico, a tal punto que muchas veces una infección urinaria baja en una mujer joven, sin enfermedades o factores de riesgo, en general el diagnóstico es puramente clínico, ni siquiera ni siquiera uno está obligado a pedir un urocultivo y puede hacerse un tratamiento solamente con un cuadro clínico característico. Cuando tengo que hacer análisis de orina, hago una buena toma de la muestra. La toma de la muestra uno intenta que sea a la mañana, que sea la primera orina de la mañana cuando el paciente es ambulatorio, cuando el paciente es internado, muchas veces es el momento que se pueda hacer el urocultivo. Primera orina de la mañana, tanto el hombre con el prepucio bien hacia atrás, o la mujer con muy buen lavado previo, la zona vaginal, lavado y secado. La primera parte de la micción se descarta y después se junta en un frasco estéril la orina que resta. Esa orina se manda rápidamente al laboratorio. Si uno calcula que va a tardar un tiempo en llevarla, se pone en la heladera. Y cuando llega al laboratorio, hay dos formas, digamos, directas de el primer contacto con la orina, que a veces es por cintas colorimétricas. Esto simplemente se introduce la cinta dentro de la orina y a través del color del reactivo nos dice si hay estearasias leucocitarias. Si hay estearasias leucocitarias suficientes para generar un diagnóstico posible de infección urinaria. Es una forma de, digamos, un elemento con mucha sensibilidad y muy poca especificidad, con lo cual, digamos, uno descarta cuando la orina es demasiado normal. En realidad, la verdadera evaluación es el sedimento urinario, se evalúa la cantidad de leucocitos, la cantidad de piocitos y de bacterias. Las bacterias se hace una coloración de Gram, con lo cual ya nos da, son gram positivos, gram negativos y su morfología. Esa orina del sedimento urinario se envía a urocultivo. Ese cultivo se hace con una dilución determinada, con lo cual no solamente me determina el germen que está produciendo la infección, sino también la cantidad de bacterias / colonias que se desarrollan, con lo cual me da una idea de la cantidad de bacterias que están infectando la orina. Recuerden que el número son 100.000 unidades formadoras de colonia o 100.000 bacterias por milímetro cúbico, que tiene una muy razonable sensibilidad y especificidad. Después ya vamos a ver brevemente cuando se cambian, digamos, estos números para hacer diagnóstico de infección urinaria. 100.000 unidades por mililitro. Y finalmente el antibiograma es si desarrolla o no desarrolla una bacteria determinada en contacto con un antibiótico. Se informa como sensible o resistente.
Si es sensible, el antibiótico controla el crecimiento, si no, se dice resistente, y da una orientación, no es lo mismo que la bacteria en vivo y las defensas in vivo. Entonces, pero da una orientación bastante razonable, bastante útil en el cual qué antibiótico elegir para hacer el tratamiento de esa infección. ¿Cómo se presentan clínicamente cómo analizamos clínicamente estos episodios? Primero, notemos esto y ya así nos olvidamos. Lo llamada contaminación. Muchas veces, si la orina no está bien tomada, no hay buena limpieza previa, no está tomado con el cuidado que corresponde, digamos, no se utilizó un frasco estéril, entonces la orina viene contaminada. En general, cuando viene contaminada es cuando hay una bacteria poco frecuente o una bacteria o más de una bacteria en un cultivo. Muy difícil que un paciente tenga una infección urinaria con dos bacterias al mismo tiempo, con lo cual, ante la duda, se repite el cultivo. Después tenemos las infecciones urinarias asintomáticas, Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Y porque dentro de, entre comillas, la rutina muchas veces de laboratorio, o sea, los estudios que uno pide dentro de un chequeo, incluye la orina completa. Ahí dentro de la orina observamos un sedimento con abundantes leucocitos, confirmamos con un urocultivo, por ahí el urocultivo se confirma la infección urinaria, y el paciente tiene una infección urinaria comprobada, pero absolutamente asintomático. Está en discusión si esa infección urinaria se trata o no se trata. Por lo menos, aunque no se trate, uno tiene ya una referencia de una bacteria previa para eventualmente, si el paciente desarrolla síntomas, hacia adelante. Después tenemos la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias sin reacción inflamatoria, sin leucocitos. Rara vez esto condiciona una verdadera infección urinaria. Muchas veces es en realidad una contaminación con una orina normal. Y lo opuesto, o sea, inflamación, leucocitos con cultivo negativo. Si yo tengo una orina con abundantes leucocitos y no se ven bacterias y no cultivan las bacterias, hay dos posibilidades frecuentes, que una es que el paciente haya tomado antibióticos muy pronto o antes de la toma del urocultivo, con lo cual los antibióticos no permiten el crecimiento bacteriano, pero al mismo tiempo todavía la reacción inflamatoria está presente. La otra razón es cuando la infección urinaria no es bacteriana. Ya vamos a ver cuando el paciente tiene, no sé, tiene hongos o tiene otro tipo de bacteria, que, mejor dicho, no bacteria, sino, y entonces el cultivo siempre es negativo, o no hay desarrollo de bacterias, porque simplemente no hay bacterias dentro de la orina, pero tiene una reacción inflamatoria frente a una clamidia, por ejemplo, o una infección de tuberculosa, etcétera, lo cual hace que la reacción inflamatoria esté presente, pero no bacteria sobre el cultivo sea negativo. Después tenemos habíamos hablado ya de la infección urinaria no complicada. Este es por características yo tengo que caracterizar el huésped y el agente etiológico. Entonces, la infección urinaria está presente en un paciente sano, habitualmente una mujer sana, en edad fértil, con un agente etiológico, cuando ya he tenido si yo pude tomar un urocultivo habitualmente con una bacteria tradicional como la Escherichia coli, que es por lejos la más frecuente, o alguna otra enterobacteria no demasiado agresiva, y diagnóstico de infección urinaria no complicada, y eso me permite hacer un tratamiento específico para ese tipo de paciente.
es el paciente lejos también el más frecuente que se nos presenta a nosotros en el consultorio. La infección urinaria complicada, complicada es por, en realidad, tres cosas: por alteraciones del huésped, por un agente etiológico determinado y por la frecuencia. Entonces, por el huésped, si el huésped es inmunocomprometido, si es hombre, si tiene alguna patología urológica reconocida, sea mujer o sea hombre, si está embarazada, en fin, si tiene esa serie de razones, que ahora después vamos a hablar, que hacen que no sea un huésped sano y mujer en edad fértil. En cuanto al agente etiológico, muchas veces es el tipo, si no es una Escherichia coli, alguna enterobacteria. Si es un elemento que no sea bacteriano, una tuberculosis o alguna otra entidad infecciosa, el tratamiento es diferente, no se la considera no complicada y tiene que adaptarse con el cultivo que corresponde. Y la otra causa de la bacteria es fundamental, que es también sí más frecuente, son las bacterias intrahospitalarias. Una infección con una bacteria intrahospitalaria es mucho más grave, mucho más resistente al tratamiento que una Escherichia coli de la comunidad. Y después dijimos por las frecuencias, o sea, lo llamado infección urinaria recurrente, o sea que se repite 2 infecciones urinarias en 6 meses o 3 infecciones urinarias en un año. Eso hace una infección urinaria recurrente y por lo tanto una infección urinaria complicada. Esa frecuencia aumentada puede ser una recaída, o sea, son 2 o 3 infecciones urinarias con la misma bacteria, recaída, la misma bacteria, o reinfección, o sea, 2 infecciones urinarias o 3 con bacterias diferentes. Muy bien. Las consideraciones como decía, de las infecciones urinarias complicadas. La infección urinaria complicada, por ejemplo, el varón. El varón siempre es una infección urinaria complicada. Los hombres tenemos una uretra mucho más larga que la de la mujer. Es mucho más difícil que del exterior, si no hay algo que predisponga, la bacteria llegue hasta la vejiga, con lo cual siempre consideramos la infección urinaria del varón potencialmente, o sea, una infección urinaria complicada. La inmunocompetencia, habíamos dicho, las defensas propias del paciente, si el paciente es inmunodeprimido, si está tomando corticoides, si tiene una inmunodepresión por medicación, todo eso facilita las infecciones urinarias, exige cultivo y ajustar el antibiótico al urocultivo. Las alteraciones del flujo, ya sea por obstrucción, ya sea por reflujo, el residuo, o sea, si el paciente no orina y no vacía completamente la vejiga, o el paciente tiene un divertículo, lo cual hace que tenga orina permanentemente dentro del divertículo y esa orina no se recambie, digamos, no se elimine y se vuelva a llenar, eso facilita enormemente el desarrollo de infección. Y como dijimos, la sonda, siempre la sonda vesical es una causa muy importante de infección. Que el germen sea intrahospitalario, ya lo dijimos, y la situación del embarazo. Por varias razones, la mujer embarazada tiene predisposición a hacer infecciones urinarias. Por el agrandamiento del útero, por fundamentalmente la progesterona que disminuye la motilidad, digamos, del músculo erizo, y está demostrado que las infecciones urinarias, aún las asintomáticas, tienen una mayor incidencia de complicaciones en el embarazo y pueden ser causa de contracciones. Por lo cual, una infección urinaria no con un recuento de 100.000 colonias, o sea, 10 a la 5, sino a veces hasta 10 a la 3, si tiene algo de reacción inflamatoria, un 10 a la 3 con una bacteria que puede generar la infección, el paciente embarazada debe tener su tratamiento antibiótico. Bien, después
considerar las infecciones no bacterianas, la clamidia, la hemorragia viral herpética, la tuberculosis y las características de la papilitis necrotizante, fundamentalmente se dan en los diabéticos, es una infección de los cálices, en el cual hay no solamente una infección, sino un deterioro de los tejidos, con lo cual se necrosa parte de esa parte del riñón y a veces tiene que produce una hematuria importante y un compromiso infeccioso muy relevante. Importante, todo paciente con una infección urinaria complicada requiere un cultivo. Y uno puede poner un antibiótico transitorio, pasajero, hasta que reciba el urocultivo y después ajustar el tratamiento antibiótico al urocultivo que uno ha recibido. Muy bien, de los esquemas terapéuticos. Hay una serie, digamos, es muy complicado explicarles todas las alternativas de cistitis no complicada, prostatitis no complicada, pielonefritis no complicada, después las complicadas, después el embarazo. Entonces, vamos a hacer más que todo una descripción de las situaciones más frecuentes con la medicación más habitual. Digamos, las indicaciones de qué bacteria requiere qué tipo de tratamiento antibiótico cambia frecuentemente. O sea, se hacen estudios de la sensibilidad de las bacterias que producen infección urinaria a los antibióticos que habitualmente se indican y de acuerdo a esa sensibilidad va cambiando la indicación de primera elección en una infección urinaria. Lo que por ahí era la indicación hace 2 años, ya hoy en día no lo es. De los medicamentos, de los antibióticos que se usan en la cistitis no complicada, o sea, esa cistitis habitual de la mujer joven sin complicaciones, tenemos habitualmente 4, que son la nitrofurantoína, vienen en cápsulas de 100 miligramos, se da una cada 12 horas, en algunos lugares dice una cada 8, pero uno cada 8, uno cada 12, durante 7 días. En general tiene un tratamiento un poquito más prolongado. La ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, durante 5 días. La trimetoprima sulfa, 160-800, la Forte, también cada 12 horas durante 5 días. Y la cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, durante 5 días. Esos son los antibióticos que se indican de primera elección. En una época primero iba la nitrofurantoína, en otra época iba la ciprofloxacina, últimamente venía la trimetoprima sulfa. Muy bien, en la pielonefritis, algún esquema antibiótico previo, fundamentalmente la ciprofloxacina o cefalexina, la pielonefritis se trata, además con alguna medicación endovenosa, como puede ser el ceftriaxone, de 1 gramo intramuscular cada 24 horas, puede darse ceftriaxone endovenoso si el paciente tiene suero, pero serán entre 7 y 10 días, entre 7 y 10 días la ciprofloxacina, el ceftriaxone durante 10 días. Recordar las 2 cosas. Primero, los medicamentos de contraindicación. Las quinolonas, trimetoprima está en discusión, algunos lo dejan indicado, otros no, pero las quinolonas están absolutamente contraindicadas en el paciente embarazado, en la paciente embarazada, y recordar que el paciente con una bacteriuria sintomática, como no hay apuro, se hace el urocultivo y de acuerdo a antigrama se hace un tratamiento corto para eliminar las bacterias que están dentro de la vejiga. En el hombre, los antibióticos son más o menos los mismos, pero en vez de tener 5 días, el tratamiento se alarga entre 7 a 10 días. Y cuando tiene inclusión de la prostatitis, el tratamiento ya es más prolongado aún y debe completarlo por lo menos en 4 semanas. Paciente con sonda. Cuando el paciente está con sonda y tiene una infección urinaria, tiene síntomas, tiene fiebre, hay que hacer 2 cosas. Recambiar la sonda. Si uno deja la misma sonda, es muy difícil que el paciente pueda esterilizar su vía urinaria, porque lo que está colonizado en la pared de
de la sonda no va a poder sacarse con antibióticos. Entonces hay que recambiar la sonda y en el momento que se coloca la sonda nuevamente, esa primera orina que viene a través de una sonda estéril, la podemos considerar como, digamos, tomada directamente de la vejiga, y es así, esa orina tomada de la uretra, perdón, de la sonda, cuando estamos colocando la sonda o cuando acabamos de colocar la sonda, eso sí es representativo. Si yo quiero hacer un cultivo con una sonda vieja, no sirve para nada porque en realidad lo que estoy haciendo es, cultivar la sonda. O sea, las bacterias que me van a venir pueden ser de la vejiga, pero también de la sonda. Por lo tanto, ese cultivo no me sirve. Muy bien, esto digamos, como función, en función de la infección urinaria. Y quiero decir dos palabritas del cólico. No hay mucho que decir nuevo del cólico. Por eso yo lo refiero, el cólico renal, ¿no? Yo lo refiero a la clase anterior, cuando estuve viendo, no hay mucho más que decir de lo que ya dijimos en la clase anterior, en la clase de medicina. Lo único que por ahí les puedo comentar es, digamos, el tratamiento. Porque el tratamiento es un tratamiento simplemente de analgesia. Salvo medidas urológicas agresivas, lo que uno tiene que esperar, nosotros los clínicos lo que hacemos es esperar que el cálculo se elimine en forma espontánea, con lo cual trato de utilizar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios o analgésicos, el que actualmente se utiliza es el diclofenac, que se puede dar intramuscular, 75 miligramos intramuscular cada 12 horas. Una medida que tiene mucha utilidad es meterse en la bañadera con agua bien caliente. La bañera bien con agua lo más caliente posible mejora bastante los dolores del cólico renal. Si con el diclofenac no alcanza, se pueden dar analgésicos más potentes. Y después están las medidas urológicas. Una medida urológica es la canalización del uréter, el cual con una sonda se llama doble J, paso a través del uréter para tratar de destaparlo cuando el cálculo ha quedado enclavado en el uréter, o cuando los cálculos son muy importantes, se pueden destruir con ondas de choque. Bueno, pero eso es totalmente resorte de los urólogos. Bueno, creo que ya hemos terminado. Les agradezco mucho y nos veremos en la próxima charla.